bueno, yo empiezo a organizar información. ¿Qué está realizando la empresa? ¿Una qué? Una compra. Exacto, una compra. Entonces, aquí describimos, detallo la compra que realiza. Artículo, cantidad, valor unitario y valor total. ¿De acuerdo? Artículo, cantidad, valor unitario y valor total. Detallo. ¿Qué tipo de artículo es? Televisores. ¿Cuánto? ¿Qué dice el enunciado? 150. Que se compraron 150 televisores. Valor unitario. 1.650.000 cada uno. Exacto. Valor total. 247 no. millones 500 mil. ¿De dónde hallamos este valor? Sencillo, mi querido Elías, de multiplicar la cantidad por el valor unitario. Perfecto. ¿IVA de cuánto? Del 19%. ¿Sobre qué valor? Sobre el valor de la compra. ¿Cuál es la compra? 247 millones 500 mil. Aplico el porcentaje por el valor de la compra. Ahí está. Bueno, ya, esta es la factura que me llega a mí. Esta es la factura de compra. ¿Quién me envía esta factura? ¿Quién me la envía a mí en la empresa? ¿Quién me envía esta factura? El vendedor. El vendedor. Indudablemente que el vendedor. ¿Cierto? El vendedor. Entonces, fíjense. Televisores 150 a 1.650.000 da 247.500. IVA. Total compra 294.595.000 pesos. ¿Listo? En condiciones normales, si no hubiera retención, si no hubiera IVA, si no hubiera ICA, ¿cuánto le tendría que yo pagar a ese vendedor? 247 millones. 247 millones 500. Ajá, 240 millones 500. ¿Sí? Exacto. Pero como el vendedor cumple la función de retener, es decir, el comprador, perdón, el comprador es un intermediario. ¿Por qué el comprador es un intermediario? Porque él es el que va a pagar la factura. Entonces el gobierno lo coloca como intermediario entre quién? Entre el vendedor, que es el afectado, que le descuentan de alguna manera esos impuestos, y el Estado o el distrito en ese caso. ¿Entienden esa figura? El comprador es el que va a cancelar, pero como él va a cancelar esa factura, el gobierno le dice, venga, usted es agente, lo voy a nombrar como agente retenedor. ¿De qué? De retención en la fuente, de IVA y RTI. Usted es el que va a aplicar la retención. ¿Sí? Para tener un control. Entonces, el comprador es el intermediario ¿entre quién? Entre el vendedor y el Estado. Exacto, porque le quita la retención, le retiene, le aplica la retención a la fuente, le aplica el RETIVA, le aplica el RETICA, y ese dinero, ¿de quién es? Del Estado, profe. Del Estado. Por eso es que en ese momento el comprador, ese dinero no es de él, por eso es que genera una obligación, o sea, una deuda de impuestos con el Estado, porque en el momento no es de él, y por eso le dice cuenta retención en la fuente por pagar, ¿cierto? O RETIVA o RETICA. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe. ¿De acuerdo? Bueno, tengo una inquietud. Por decir, si yo estoy en una finca y tengo 100 matas de plátano y quiero vender 100 sacos de plátano y yo no tengo nada de eso, o sea, yo vendo los 100 sacos de plátano y me gano, por decir, 1.000.000 de pesos y ya, y no le doy tributo a nadie, no estoy pendiente de nada de eso, ¿se puede? O sea, estás trabajando bajo la informalidad, pero llega un momento donde tienes que formalizarte de tal manera que tu dinámica como campesino, ¿verdad?, te permita acceder a muchas cosas más. Por ejemplo, si tú de alguna manera quieres acceder a un crédito bancario, tienes que abrir una cuenta
¿cierto? Y tienes que manejar el dinero por ahí. Si tú quieres acceder a un crédito agrario, es decir, que el Estado te financie con el Banco Agrario, tienes que tener una cuenta o solicitar al banco esos recursos, ¿cierto? Pero si tú quieres ser un campesino que simplemente compra y vende, ahí no hay nadie casi que te controle, ¿cierto? Depende, por eso se dice que son minoristas. Minoristas son los que de alguna manera esas ventas que ellos realizan son cuasi insignificantes y que no llegan a los topes requeridos para que de pronto seas responsable de una obligación. Pero si tú pasas a los topes de allá que nosotros de alguna manera hemos socializado en la tabla de en los topes de renta, esto, ingresos, eres un campesino, resulta que a ti te consignan tu dinerito en una cuenta, ¿cierto? Tú eres un campesino y vendes eso a un comprador en el mercado. Y el comprador del mercado te dice, venga, como usted está en la Sierra Nevada, yo no puedo llevarle la plata allá. Mándeme la mercancía que yo le pago por una cuenta. Entonces tú abres una cuentecita y él te consigna tu dinerito ahí. ¿Cierto? O tú tienes que bajar de allá de la finca y vendérselo a un intermediario. ¿Cierto? Pero bueno, tú con ese dinerito lo llevas, entonces ya el banco empieza a controlarte. El Estado, por medio del banco, empieza a controlar. Entonces ya aquí empiezas a analizar si superas o no superas los 49.850.000 para hacerte, digamos, el responsable del impuesto de renta como persona natural, como minorista. Y tienes entonces que declarar renta. ¿Sí? Muchas personas creen y consideran que bajo esa figura subterránea pueden controlar sus cosas, pero no. O sea, la dinámica comercial busca que la gente se legalice para, ¿por qué? Para que pueda contribuir con el Estado, para que puedan declarar renta. ¿De acuerdo? ¿Te despejé la duda? Sí, profe, gracias. Bueno, ok, sigamos. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Uh-huh. Profe, ¿y todos qué pagan ICA? Porque no todos, los grandes ¿Cómo? contribuyentes pagan ICA. ¿Quiénes son los que pagan ICA? Todo aquel que es responsable de IVA paga ICA, sea una persona natural o sea una persona jurídica. Profe, Que desarrolle una actividad comercial debe de inscribirse en las alcaldías para poder pagar el ICA. ¿Sí? ¿Y cuánto Todo es el porcentaje de ICA? depende de la actividad que tú desarrolles. ¿De acuerdo? Para nosotros, que es compra y venta de mercancía, es el 10 por mil. Pero hay tarifa de 11.04, hay tarifa del 7.5, hay tarifa del 7 por mil. ¿Sí? Hay varias tarifas. Cuando hablo 11.04, depende de la actividad que tú desarrolles. Pero todo aquel que es responsable de IVA tiene que, incluso tú cuando te registras en Cámara de Comercio, automáticamente tienes que registrarte en la alcaldía, en la página de la alcaldía, porque también eres contribuyente del impuesto de industria y comercio. Pero todo aquel que es responsable de IVA directamente es responsable del impuesto de industria y comercio. ¿De acuerdo? profe, Dígame. o sea que por lo menos ahí el IVA del 19% se desglosa en el retefuente, reteiva y reteica. ¿Cómo? Que ahí el IVA del 19%, que son 47 millones, se desglosa en el retefuente, reteiva y reteica. No, no, no. No. Ya lo hemos trabajado. Mira. Ya, bueno, vamos a seguir para que entiendan ustedes. Ya llegó la factura. Yo le debo pagar 294.595.000 pesos a mi proveedor, que es el vendedor. Entonces empiezo a aplicarle la retención y aplico el porcentaje correspondiente. ¿Cuál es el porcentaje correspondiente? El 2.5. ¿Dónde saco ese porcentaje? En la tabla de retención.
Mírenlo acá. Compras generales, ¿cierto? Pasa a la base mínima, que son 980 millones, aplíquele el 2.5%. ¿Por qué? Porque es declarante. ¿Y por qué es declarante? Porque es una empresa, una persona jurídica en la cual le estoy comprando. Y todas las personas jurídicas están obligadas a declarar. Entonces, el porcentaje que le afecta es el 2.5% sobre el valor de la compra. Voy acá. El porcentaje de aplicar el 2.5% sobre el valor de la compra sin IVA. ¿De acuerdo? Ahí te estoy despejando la duda. Sobre los 247 millones. ¿De acuerdo? Entonces saco la tarifa de la retención. Aplico 2.5% por el valor de qué? De la compra sin IVA. ¿Cuánto dio de retención? Sígueme el juego. O sea, sígueme el juego. 6.187.500. Ok. Listo, ya le apliqué la retención al vendedor o a mi proveedor. Ahora le voy a aplicar el rete IVA. La palabra lo indica. ¿Cuál va a ser la base para yo aplicar ese porcentaje? El IVA. ¿Y cuál es la base estipulada? El 15%. ¿De qué valor del IVA? O sea, yo tengo que pagarle esta factura, ¿cierto? Pero tengo que aplicarle las retenciones correspondientes. Ya apliqué retención en la fuente, ahora me toca rete IVA. Es el 15%, ¿verdad? ¿De qué valor? Del valor del IVA. Por eso se llama rete IVA, ya se lo expliqué. Es una medida que toma el gobierno para que el vendedor no se quede con ese 100% de ese IVA, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tal que el vendedor, verdad, no declare ese IVA? Entonces se queda con todos esos recursos, ¿verdad? De ese 100%. Entonces, el gobierno dispuso que vamos a quitarle ese IVA a ese vendedor, ¿cierto? Y que lo tome como anticipo. ¿Por qué? Porque puede suceder que el vendedor no lo pague. Entonces el gobierno ya tiene 15% de ese 100%. ¿Me entendieron? Sí, profe. Entonces aplico el 15% por el valor del IVA. 7.053.700. Aplico ahora el rete. ¿El rete qué? ICA. El rete ICA. La tarifa es del 10 por 1000. ¿Sobre qué? Vuelvo y le despejo la duda. Sobre el valor de la compra, Jonathan. ¿Oyó? Usted que había preguntado por eso. ¿Cuál es el valor de la compra? 247 millones. Te aplico. El valor de la compra por 10 por 1000. Entre 1000, perdón. Por 10 entre 1000. Me da 2.475.000. Miren la fórmula, aquí se la describo. ¿Sí la ven? Sí, profe. Así se la detallo. 247 millones, lo multiplico por 10 y lo divido entre 1000. ¿Y qué me da? Sí, la retención por ICA que le aplica a quién? Al vendedor. Bueno, entonces de esta factura que le debo pagar al vendedor, le voy a descontar la retención en la fuente. Le voy a descontar el rete IVA. Y le voy a descontar el rete ¿qué? Rete ICA. Ajá. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio acá. ¿Qué pasó aquí? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, tomo el valor de la factura. ¿Cuál es el valor de la factura? 294 Ajá. 294.525.000. Exacto, valor de la factura. Aquí está. 294.525.000. Entonces ahora, menos, lo voy a hacer de otra manera, menos la retención en la fuente. Menos 6.187.500. rete fuente.
Yo cojo la retención de fuente que está aquí. Listo. Menos. ¿Qué? Rete IVA. La retención por IVA. Lo tomo aquí. Lo tomo aquí. Menos. Rete ICA. Ahora sí, total a pagar. ¿Qué? ¿Cuál es la total a pagar? El valor de la factura menos las retenciones. ¿Sí o no? Hago una suma directa y ya. ¿Comprendieron? ¿O no? ¿Mm? Lo que voy a pagar. La factura me llevó esto y yo como comprador le quito esto, le descuento